Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Un privilegio que Dios me permite estar hoy frente a ustedes para compartir la palabra. Gracias por la deferencia y confianza del pastor Raúl al permitirme hacerlo. Hoy estamos de plácemes, hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando la cena del Señor. Por eso vamos a orar al Señor para que Él tome control de todas las cosas y de todas las situaciones y podamos compartir una palabra que nos sirva de edificación al cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, reconocemos tu soberanía y poder sobre nuestras vidas y por eso apelamos a ti, Señor, para que lo que hoy pretendemos hacer esté bajo la dirección de tu Espíritu. Lo que hagamos, lo que pensamos y lo que decimos, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Y que llegue a nuestros corazones esa palabra que nos permita aportar un granito de arena en la edificación del cuerpo de Cristo y en las relaciones interpersonales de nuestras iglesias, de nuestras familias y de nuestra sociedad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy hemos traído más que una predicación y más que una enseñanza, una pequeña reflexión. Es un tema muy sencillo, es un tema que usted maneja y seguramente tendrá que hacer pequeñas correcciones en su vida. Habrá quienes tendrá que hacer correcciones mayores, pero es un tema muy sencillo y llegó a mi corazón porque nosotros estamos en el mes de diciembre del año 2020, que a propósito es un año que pasará a la historia por lo difícil, por lo complejo que nos ha correspondido vivir. Pero diciembre significa para el mundo la llegada del príncipe de la paz. Ese Señor Jesucristo que vino y nos trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en áreas de buscar consolidar la paz en nuestra iglesia, entre nuestros hermanos, en nuestra familia, eh, traje un tema y una, como les dije al principio, una pequeña reflexión. Nosotros debemos saber que la Biblia otorga un gran poder a la palabra. Y entonces, por eso, el título de la palabra de hoy lo hemos titulado La importancia de cómo hablamos. Creo que todos estamos conscientes y todos hacemos profundos análisis y preparación y seguramente pensamos antes de hablar para definir lo que vamos a hablar. Pero hoy quiero que nos enfoquemos más que en el fondo del qué hablamos, que nos enfoquemos en cómo hablamos. Porque la palabra tiene un poder tan trascendente que el cómo hablamos determina en muchas áreas y en muchas circunstancias el nivel de cómo se manejan nuestras relaciones interpersonales. Si se manejan en paz o se manejan en conflicto. Y apelando a un dicho popular y recordando los santanderianos que somos, eh, la importancia de cómo hablamos lo traduje en algo que se escucha con más sentido en nuestra región santandereana. No es como me lo dicen, dicen las señoras, es sino el tonito como me lo dice. Es frecuente que escuchemos esto, que las señoras y los señores y las personas no se enojen por lo que les dijeron, sino el tonito. Ese es el tema de la predicación. Esa es la reflexión que hoy queremos hablar. Queremos hablar del tonito con el que nosotros hablamos. La Biblia nos enseña que la palabra tiene poder, que la palabra mueve a las personas, que la palabra afecta las emociones de las personas. Entonces, por eso debemos hacer un análisis, un pequeño análisis de cómo debemos decir las cosas. Porque la palabra tiene una importancia muy trascendente y nos afecta directamente. Hay un versículo que me llama la atención y que quiero que usted lea con cuidado y es Mateo 12:37. Mateo 12:37 dice, porque tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
La palabra en Mateo 12:37 me está diciendo que por mis palabras yo seré justificado y por mis palabras también puedo ser condenado. Entonces, para que nos fijemos la importancia, la trascendencia que tiene las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras van a determinar si soy justificado o soy condenado. Así de trascendente es el tema de las palabras en nuestra vida. Entonces, nosotros debemos empezar a entender que la palabra, refiriéndome a las Sagradas Escrituras, nos enseña que hay una manifestación del fruto del Espíritu Santo que hace referencia a una combinación de benevolencia y de benignidad que nosotros llamamos amabilidad. Nosotros debemos ser conscientes en todo momento, en toda persona y en toda situación de ser amables, de tener amabilidad con los demás. Nosotros, como cristianos, tenemos que corregir el no dar palabras bruscas, torpes, que alejen a las personas. Todo lo contrario. Nuestras palabras deben estar enfocadas en la amabilidad de tal manera que las personas nos permitan y nos den la oportunidad de hablar de Cristo. Si nosotros somos hoscos en nuestras palabras, nosotros estamos cerrando la oportunidad para que personas lleguen a Cristo Jesús. Entonces, la amabilidad en este caso se vuelve algo trascendente para lo que nosotros pretendemos hacer como tarea en el proceso de evangelismo o en el proceso de extender el reino de Dios en la tierra. Pero entonces ahora empezamos a entender que tiene trascendental importancia la forma en cómo nosotros hablamos. Es evidente y es claro, y creo que todos partimos del hecho de que es importante que decimos, pero casi que igual es importante cómo lo decimos. La palabra amabilidad es una palabra que habla de que nosotros seamos corteses, que nosotros seamos complacientes, que nosotros seamos afectuosos. Y se funda, esas palabras de cortesía, de complacencia, de afecto, se fundan en unas virtudes que nosotros como cristianos debemos tener a flor de piel. ¿Cuáles son esas virtudes? El amor, el respeto, el afecto, la benevolencia. Estamos hablando de alguna manera, para que usted lo tenga en referencias, de Gálatas 5:22. Las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el cómo hablamos nos indica que nosotros somos amorosos, que nosotros somos respetuosos, que nosotros tenemos afecto y que nosotros tenemos benevolencia. Entonces, nosotros podemos pedir las cosas de diferente manera, pero los que comparten conmigo los años de la experiencia, recordamos por allá en alguna época de nuestra primaria, que existía un libro que se llamaba La Urbanidad de Carreño. Esa Urbanidad de Carreño nos enseñaba a pedir el favor, a dar las gracias, a pedir perdón si había un roce físico, a pedir disculpas por los errores que cometíamos, en fin. Entonces nosotros teníamos algo más de conciencia de esa amabilidad con la que debíamos tratar a los demás. Entonces nosotros debemos entender ¿qué es lo que la amabilidad representa? La amabilidad representa cortesía, gentileza, atención, o sea, cuando yo soy amable, yo estoy prestando atención a las personas, afabilidad, cordialidad, benevolencia. Si no estamos siendo amables, estamos siendo descorteses y estamos siendo desatentos. Una de las peores descortesías que nosotros cometemos es que cuando las personas nos hablan, nosotros no prestemos atención. Nosotros no seamos los escuchas que debemos ser. Por eso, nosotros debemos entender qué hacen las palabras amables. ¿Para qué sirven las palabras amables? Las palabras amables tienen gran importancia. Las palabras amables ayudan a los quebrantados. O sea, una persona que está quebrantada, cuando recibe
palabras amables, palabras de manifestación de benevolencia, de amor, de apoyo, de respaldo, significa un gran valor para esas personas. Cualquier persona que esté en una situación difícil y alguien le brinde una palabra de apoyo y de respaldo, esa palabra se convierte en un tesoro en la recuperación y quizás en la estabilidad y en algunos casos en la vida de esas personas. Proverbios 16:24 me dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Quiere decir en Proverbios que la palabra nos ayuda a sanar. Y en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento en que la persona está pasando por una situación grave, una palabra amable significa que ese quebrantado puede ayudársele a través del bálsamo, del consuelo, de la compañía, quizás solamente escuchándolo. Así de importante es una palabra en estos momentos de crisis. Pero ¿qué otra cosa hacen las palabras amables? Las palabras amables quitan la ira. Proverbios 15:1 dice la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Furor habla de ira. Entonces, nosotros sabemos que la manera más fácil de activar el fuego de la ira en una persona, de hacerlo hostil, de hacerlo agresivo, de hacerlo hosco o de ponerlo en modo defensivo, es simplemente ser duro con la persona. Que nuestras palabras sean duras. Si nuestras palabras son duras, automáticamente la persona se monta en un nivel de defensa en el que la ira va a florecer rápidamente. Pero de igual manera, la palabra también me enseña que las palabras suaves, amables, respetuosas, que demuestren valor y que demuestren atención y que yo estoy prestando mis oídos en una escucha real, hacen que esa ira desaparezca. Cuando nosotros estamos hablando con una persona que está airada, lo mejor que podemos hacer es demostrarle que nosotros estamos prestándole atención, que nosotros estamos escuchando atentamente lo que él quizás a través de la ira está expresando. Eso es una de las herramientas más poderosas en la resolución de conflictos. Cuando una persona se siente escuchada, una persona se siente respetada, se siente valorada y significa que esa persona tiene valor para la otra y automáticamente se empieza a degradar el nivel de ira y de enojo de esa persona porque se siente valorado, se siente respetado y se siente atendido. Eso es importante. Nosotros tenemos que saber que la atención en un momento de conflicto es parte importante del proceso. Nosotros sabemos o la palabra nos enseña que las palabras amables quitan la ira. También decíamos que las palabras amables puedan ayudar y dar consuelo al quebrantado. Pero también nosotros debemos evaluar qué tipo de palabras usamos nosotros. Y voy a decirlo de una manera que suena un poquito oscura, pero nosotros nos debemos preguntar. ¿Nosotros tenemos un gentil vocabulario o tenemos una jerga agresiva? Nosotros tenemos un vocabulario dentro de la amabilidad, dentro de la cortesía, o como suele uno escuchar en la calle en diferentes circunstancias, hay personas que en medio de dos palabras correctas meten una palabra soez, si no me lo entienden, una grosería. Hay personas que dicen dos, tres palabras y en medio de esas dos o tres palabras ya va una grosería. Y arman las frases de tal manera que son más las palabras de grosería que se dicen que lo que realmente se está expresando. Nosotros debemos saber que ese tipo de procesos en nuestro lenguaje produce consecuencias. Dice la palabra del Señor en Proverbios 18:7. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Quiere decir, o la palabra me está enseñando, que cuando yo no soy prudente
en mi lenguaje, en mi vocabulario, yo puedo estar quebrantándome a mí mismo y creando situaciones de complejidad y de dificultad. Pero también que los labios me atan. Lo que sale de mis labios me puede atar, me ata mi alma, porque los dichos de mi boca representan poder que me puede complicar la vida. Entonces, yo puedo ser soez y parecerme que no tiene importancia, pero en el transcurso del tiempo estaré viendo que las cosas que quizás yo dije a otras personas son las cosas que a mí me atan, son las cosas que a mí me están causando problema. Entonces, nosotros debemos saber realmente cómo hablamos. Insisto, es claro que nosotros debemos saber qué hablamos, pero estamos tratando de entender la importancia del cómo lo hacemos. Entonces, cuando nosotros vemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra en segunda de Timoteo del capítulo 3, versículo 1 al 5, me está hablando de todas esas personas que a través del lenguaje, que a través de su vocabulario, que a través de los modos de expresión que tienen, están creando grandes dificultades y son personas que perjudican y hacen mucho daño a otros. Recordemos que nosotros somos afectados por lo que oímos. Podemos ser afectados para la fe y para la salvación porque dice que yo aumento mi fe para salvación en la medida que yo escucho la palabra del Señor. Pero también puedo recibir de estas personas todo lo negativo y eso también afecta mi vida. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo para Timoteo? A estos evita. A este tipo de personas hay que evitarlo. A este tipo de personas, cuando usted está en reuniones sociales, en reuniones de deportes, en reuniones de cualquier grupo, donde se habla en un lenguaje que a usted le parece que no es el correcto, pues trate de evitarlos. Cierre sus oídos a ese tipo de cosas. No se exponga a eso porque eso lo va a afectar. Aquí en estos versículos, en estos 5 versículos, Pablo le está describiendo el tipo de personas que son las personas necias, personas orgullosas, arrogantes, soberbios, abusivos, personas que se deben evitar en nuestra vida porque afectan nuestra vida personal. La palabra también me dice que nosotros tenemos que estar revestidos de la amabilidad. Pero recordemos que la amabilidad es una manifestación de la benevolencia y de la tolerancia que es fruto del Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros debemos hacer es permitirle al Espíritu Santo que manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Que esas manifestaciones nos ayuden a nosotros en el conocer nuestra actitud. Ser benevolentes, ser pacientes, son parte de esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y se lo recuerdo, usted lo puede buscar en Gálatas 5:22. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a las palabras es que cuando nosotros estemos en un proceso de análisis, de discusión o en una necesidad de buscar una solución para dos personas, una de las cosas más importantes es que nosotros, en nuestro lenguaje, nosotros le demostremos a la otra persona que nosotros nos estamos colocando en sus zapatos, que nosotros estamos viviendo o entendiendo la afectación quizás de las cosas que yo le hice. Porque si yo me pongo en el lugar de la otra persona, seguramente voy a entender
por qué esa persona está siendo agresiva o por qué esa persona está en ese estado de defensa. Dice la palabra en Efesios 4:32. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra está diciéndome que seamos benignos. ¿Qué significa ser benignos? La palabra griega empieza con J restos. J restos es la palabra griega. ¿Qué traduce? Ser amables. Esa definición es la expresión de los frutos, de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Los griegos tenían una frase muy interesante para definir el ser benignos con los demás. Entonces, ¿cómo la definían? Definían benignos como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. O sea, ponernos en los zapatos de los demás. Ser benignos, según la palabra, lo que nos está diciendo es que nosotros nos pongamos en los zapatos de los demás, que nosotros consideremos las circunstancias de otra persona como si fueran las nuestras y partiendo de cómo actuaríamos para nosotros, en favor de nosotros, actuáramos en favor de los demás. Ese es el concepto de amabilidad. Usted puede recordar una historia muy interesante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Y ojalá lea la versión, nueva versión internacional. Pablo tenía autoridad sobre los tesalonicenses. Y Pablo les dice, yo pude ir a ustedes y exigirle que me ayudaran porque tengo autoridad por Cristo Jesús y hubiera podido exigir que me ayudasen. Y él les recuerda que no fue la posición de Pablo, que Pablo hizo todo lo contrario, que se mostró benigno, que se mostró paciente, que se mostró cuidadoso y les habla de que los amó como una mamá ama a su hijo, que los amó de tal manera que estaba dispuesto no solo a darles el evangelio, a enseñarles la palabra, sino a dar su propia vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 7 al 12. Esta es una historia interesante de amabilidad que hace Pablo con los tesalonicenses. Y les enseña y les dice, yo los amé como una mamá ama al hijo, estando inclusive dispuesto a dar la vida por ustedes. Ese es el nivel de amor y ese es el nivel de amabilidad que Pablo demuestra a los tesalonicenses. Ahora, nosotros tenemos que entender que la amabilidad de nuestras palabras da resultado. Puede dar resultado negativo o puede dar resultado positivo. Pero hay algo más importante que el resultado. Es entender la fuente de la amabilidad. La amabilidad nace de un corazón restaurado. ¿A qué me refiero? A que usted puede llegar a los pies de Cristo y en su vida empieza un proceso de restauración. Ese proceso de restauración, en la medida en que progrese, lo va a convertir cada vez en una persona más amable. Trato de explicarle. Antes de llegar usted a Cristo, usted tenía complejos, debilidades, dudas, temores, soledades, vacíos, ¿cierto? ¿De qué? ¿De dónde venían? Quizás de la violencia de sus padres, quizás de que no fue un hijo deseado, quizás de que fue despreciado, después quizás de que fue violado, quizás, o sea, miles de motivos construyeron una persona que tenía complejos y debilidades. Entonces, estaba viviendo su vida en modo defensivo. Entonces, ahora con Cristo Jesús en su vida, en la medida que usted le permita que el Espíritu Santo lo restaure, lo sane, le rompa las ataduras con el pasado, con ese dolor, con esa violencia, con todo eso que le hizo daño, al tener usted un corazón restaurado, ahora tiene la capacidad de hablar y de mostrar amabilidad por los demás. Nosotros debemos saber que Dios está interesado
en que nosotros desde un corazón restaurado seamos amables con los demás. Y Él nos capacita, Él nos empodera y Él nos ayuda y nos da los recursos necesarios para que nuestras relaciones mejoren en función de la amabilidad de ese corazón restaurado que ahora tenemos. Recordemos que en Ezequiel 36, versículo 26-27, la palabra me dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también a vosotros perdonó en Cristo. Entonces, Dios está interesado que en la medida en que nosotros restauremos nuestro corazón, nosotros manifestemos la amabilidad a los demás, porque esa amabilidad nos va a permitir tener mejores relaciones interpersonales y en esas mejores relaciones interpersonales nosotros vamos a poder hacer mejor la tarea. Nosotros, como cristianos, estamos obligados a desechar la maldad. Estamos obligados a desechar la malicia. Estamos obligados a desechar esa desconfianza que hemos creado a través de la vida. La palabra en Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al 13 dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Entonces, la amabilidad nace de un corazón restaurado, pero la amabilidad también se desarrolla. La amabilidad se desarrolla en un proceso de obediencia de la palabra. Nosotros debemos entender que si nosotros obedecemos la palabra, nosotros vamos a ser transformados día a día. Y la amabilidad va a ser una manifestación permanente y nos permitirá tener mejores relaciones. En Efesios 5:18, la palabra nos invita a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Dice que no nos embriaguemos con vino porque en él hay distensión, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Y nos dice en el capítulo 5 de Efesios una serie de características en las que nosotros, en la amabilidad de un corazón restaurado, nosotros podamos hacer lo siguiente. Versículo 21. Sométanse unos a los otros. Si usted no tiene un corazón restaurado que irradia amabilidad, usted no se va a someter a los demás. Y la palabra me dice que nos debemos someter unos a los otros. En el versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas. Ese amor de esposos se manifiesta desde un corazón restaurado. Si no tenemos un corazón restaurado, nosotros no vamos a amar como debiéramos a nuestras esposas. Hijos, en el 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. La obediencia se gana. La obediencia es parte de un resultado de un proceso de relaciones sanas. Entonces, si yo irrespeto a mis hijos, si yo no valoro a mis hijos, si yo no le doy la dignidad de personas, pues yo no puedo pedir que ellos me obedezcan. La palabra me dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, en el capítulo 6, versículo 1. Pero nosotros debemos encontrar que esa respuesta de nuestros hijos debe ser el resultado de nuestra propia amabilidad, respeto, valoración, compañía, amor y benevolencia que tenemos hacia nuestros hijos. En el capítulo 6, versículo 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. O sea, nosotros
no podemos irrespetar a nuestros hijos. Nosotros debemos ganarnos su respeto a través del respeto que nosotros le damos. Nosotros debemos escuchar. Siempre habrá conflictos, siempre habrá dificultades, siempre habrá maneras diferentes de ver la vida y de pensar. Pero en el profundo respeto, en la profunda valoración, nosotros no podemos desechar estas virtudes porque estaremos exponiendo a una relación negativa, tóxica, nuestra relación con nuestros hijos. La palabra también me dice en el capítulo 6, versículo 5, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. O sea, toda una serie de cosas que no se pueden manifestar en nuestra vida si nosotros no irradiamos amabilidad. Recuerde, desde un corazón restaurado, desde un corazón que dejó los complejos, las cicatrices de la violencia, que se desarraigó de las ataduras del pasado, de todas aquellas cosas que crean problemas y conflictos en mi personalidad, en mi carácter, en mi temperamento. Desde ese corazón restaurado, nosotros manifestaremos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, vivir en obediencia a la palabra me ayuda a desarrollar mi amabilidad. Y como les decía antes, la amabilidad produce resultados. La amabilidad produce resultados negativos o resultados positivos de acuerdo a cómo la maneje. En primera de Samuel 25, desde el versículo 2 al versículo 38, usted va a conocer la historia de un hombre que tenía posesiones, pero que tiene una relación con David en un momento circunstancial y David le pide ayuda y él de manera hosca se la niega. Al final, usted al leer estos versículos va a encontrar que, que Nabal muere, que su esposa Abigail hace la mediación como una persona correcta, amable, que es consciente del trato que se le debe dar a las otras personas. Y es una persona que es considerada como correcta, la esposa de Nabal, mientras que él era hosco, grosero, altivo y muere extrañamente en unas circunstancias extrañas. Pero también debemos entender que la amabilidad trae resultados negativos y positivos, como les decía. Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. La palabra nos está diciendo que nosotros debemos escoger, que nosotros debemos saber que la forma en que nosotros hablemos, estamos determinando si para nosotros hay misericordia o si para nosotros hay tormento. La palabra ha sido clara. Nosotros debemos saber qué decir. Nosotros debemos saber qué hablar. Pero también es terriblemente importante saber cómo lo decimos. Cuando decíamos al principio que usábamos la frase regional, que lo más importante era el tonito con que me lo decían, estamos hablando de la forma en que hablamos. Estamos hablando de que nosotros estamos en este tiempo en unas circunstancias en que hay mucho dolor en el mundo, que hay mucha duda, que hay mucho temor. Las personas están casi que todas en modo defensivo. La iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos marcar diferencia en este proceso de amabilidad. Es un tema supremamente sencillo, quizás más sencillo de lo que hubiese usted querido imaginar o de lo que yo pensé que sería. Pero es un tema que tiene una importancia muy grande. Hoy hay millones de personas y de hogares que han perdido a sus seres queridos. Esas personas necesitan consuelo. Esas personas necesitan el aceite de un bálsamo, de una palabra de amabilidad, de compañía, de respeto, de valoración. Hoy las personas están desconfiando de todos. Las palabras amables ganan la confianza de las otras personas. Hoy estamos dudando de todo. Las palabras amables demuestran seguridad, demuestran estabilidad y las personas
se acercan a las personas que demuestran estabilidad y seguridad. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, debemos cuidar lo que hablamos, pero también cómo lo hablamos. La amabilidad es el centro de una conversación constructiva. Las relaciones tóxicas normalmente se producen porque no hay amabilidad en esas relaciones, porque no hay respeto, porque no hay valoración y porque no hay una escucha real. Hoy lo invito en el nombre de Cristo Jesús a que usted revise su lenguaje, su tono, el cómo nacen de su corazón y de su cerebro las palabras que salen por su boca. Y recuerde, siempre podemos corregir y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe en una vida de amabilidad que ayude a los demás a estabilizar sus emociones y una vida que sea digna de ser vivida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios los proteja, Dios los guarde y viva una vida en amabilidad que le va a dar resultado. Amén y amén.